Muy bien, buenos días. Vamos a empezar. Gracias por su amable presencia. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al diseñador Ignacio Urbina Polo y déjenme les hablo un poco de Ignacio y por qué se encuentra el día de hoy entre nosotros. Para empezar, Ignacio es de nacionalidad venezolana, lo cual ya nos une un interés en términos de Latinoamérica y lo que se está haciendo del diseño en Latinoamérica. Pero además Ignacio pues tiene en su haber una gran trayectoria profesional, además de proyectos personales que no voy a detallar, lo va a presentar él el día de hoy y cosas en las que ha estado involucrado. Eh, Hace su licenciatura en diseño en Venezuela, luego se va a Brasil, se queda en Brasil un par de años, hace su maestría y actualmente pues está de decano de la Escuela de Diseño en Pratt Institute en Nueva York. Y pues tiene, digamos, además de esta raíz latinoamericana, tiene ya la visión de lo que está pasando en Estados Unidos con el diseño y además de sus múltiples actividades ha sido promotor junto con maestros de aquí, de nosotros el posgrado, junto con Oscar Salinas eh, de la Bienal Interamericana de Diseño. Entonces, es promotor del diseño, le gusta la reflexión teórica sobre el diseño, es diseñador, se ha dedicado a la academia, en fin, tiene muchas cualidades que ustedes pueden, si desean mayores detalles, pueden verlo en su página en internet. Están disponibles, ahí viene su currículum, su trabajo, etcétera. Pero qué mejor que escucharlo a él directamente el día de hoy. Antes de cederle la palabra a Ignacio, quisiera yo comentar un par de cosas. Eh, Aquí en el posgrado, lo que en este momento estamos haciendo una adecuación de plan de estudios, lo cual quiere decir que de lo que se ha venido trabajando en los últimos años, estamos revisando los aciertos, todo aquello que ha funcionado bien y vamos a tratar de implementar mejoras, digamos, en beneficio del propio posgrado. Yo he estado hablando con Ignacio en estos últimos días de pues el reto que tenemos ahora en diseño, ¿no? Por un lado, diseño se ha abierto hacia campos en donde tradicionalmente no metíamos los diseñadores la mano y que ahora, pues con mucha facilidad sabemos que hay diseñadores en diferentes ámbitos. Sabemos, por ejemplo, que en el ámbito tecnológico hemos estado presentes, en el ámbito del usuario también, y de la administración, etcétera. Pero ahora, pues, con esta idea de cruces disciplinarios, de trabajo colaborativo, y que además nuestro posgrado, esta unidad de posgrado está hecha precisamente para este tipo de trabajo, que haya cruces, que haya experiencias multidisciplinarias, pues nosotros quedamos, digamos, en este centro de las actividades. Quiero comentarles que, por ejemplo, aquí en la unidad de posgrado, pues están los programas de maestría y doctorado. Hay 42 programas y cada programa tiene pues una diversidad de opciones. Hay programas que tienen más de una maestría y más de un doctorado. Son programas muy grandes. Eh, pero la mayor parte de nuestros colegas están en el ámbito de las ciencias. Y a veces nos piden, ¿no?, acercarnos a la lógica de lo que se trabaja desde el punto de vista de las ciencias. Para nosotros, y ustedes lo saben, como diseñadores es un reto. Nosotros tenemos ciertos códigos, tenemos una forma de enfrentar los problemas diferente. Me decía Ignacio el otro día, es que nosotros le entramos por el lado del proyecto, ¿no? Y ellos le entran por el lado de las características propias de la disciplina, por ejemplo, ingeniería del cálculo, etcétera, y luego ven cómo lo bajan al proyecto, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Pues porque ese es el gran reto que tenemos nosotros aquí como posgrado en la unidad de posgrado. Mientras los posgrados estuvieron y fueron parte de las facultades, estaban, digamos, profundamente ligados a las facultades, había como una lógica de operación propia, ¿no? Aún nosotros, digamos, en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, el CIDI, que forma parte de la Facultad de Arquitectura, hay una cierta posibilidad, digamos, de trabajo independiente. Creo que ahora la facultad lo ve con mayor claridad. Tenemos 4 licenciaturas, ya se habla claramente de 4 licenciaturas, paisaje, urbanismo, diseño industrial y arquitectura.
Pero finalmente somos actividades proyectuales, ¿no? Cuando nos desplazamos aquí al posgrado, pues estamos conviviendo con biólogos, historiadores, filósofos, etcétera, ¿no? Entonces, el reto es grande, yo creo que sí jugamos, yo creo que tenemos mucho por aportar en este ámbito, y la idea de invitar a personalidades del mundo del diseño que tienen gran experiencia en este sentido, pues es precisamente que intercambien puntos de vista con nosotros. La sesión está pensada de la siguiente manera: le vamos a ceder la palabra a Ignacio y nos va a hacer su presentación. Una vez que él termine, hacemos un pequeño break. Ahí vamos a tener galletas y café y regresamos, pero entonces ya a un intercambio de ideas, ¿no? Qué mejor que tener la presencia de Ignacio para, pues para debatir, para confrontar puntos de vista, para decir que estamos muy de acuerdo con lo que nos presenta o que se le cuestiona algún punto de vista. En fin, todo lo que es el debate universitario académico serio, ¿no? Sin más, le cedo la palabra a mi estimado Ignacio Urbina. Ok, bueno, buenos días a todos, gracias por venir acá. Gracias, Enrique, por la invitación, y a todos mis amigos y colegas de la UNAM, muchos de ellos que conozco hace muchísimo tiempo. Lo que voy a presentar ahora, como decía Enrique, son algunas reflexiones sobre el diseño, y está estructurada de una manera muy simple, empezando a hablar un poco del trabajo un poco histórico que he hecho, de dónde vengo, por qué cosas he pasado, y después hay una parte que son las cosas que me ha interesado en los últimos años sobre el diseño, donde van a ver algunas cosas que son más sobre la reflexión del diseño y muchos trabajos de los alumnos nuestros en práctica, trabajos de la licenciatura y trabajos del máster. Me gustó la idea de poder mostrar muchas imágenes. No hay ningún texto, no hay nada que leer. Se los voy a contar todo. Pero la idea es que vean, porque en cada uno de esos proyectos, y mis colegas de acá lo saben, hay mucho conocimiento que no está escrito, que simplemente aparece en la clase, aparece en el proyecto, aparece en el desarrollo de los proyectos. Por eso es que me gusta más bien mostrar el proyecto y hablar un poco de las cosas que ocurrieron en cada uno de esos temas. Hay muchos, por lo tanto voy a ir un poco rápido sobre las imágenes. Bueno, voy a comenzar con esto. Siempre me ha interesado desde que estudié en Venezuela. Yo estudié diseño industrial en Venezuela y enseguida me fui a Brasil, pero siempre me interesó esa idea, o por lo menos había esa idea en la escuela, de saber qué hacemos y dónde vamos a trabajar. Las mismas preguntas que tienen muchos de ustedes, lo hacíamos hace 40 años. ¿Qué hacemos? ¿Qué es el diseño? ¿Dónde está? Pero siempre me gustaba saber, bueno, si voy a salir, qué cosas voy a hacer, y siempre me imaginaba estos dos extremos, de las cosas muy artesanales, conectados con las identidades, hasta las cosas muy tecnológicas, con escenarios restringidos, como esa inyectadora que inyecta piezas de algodón para los heridos de bala en las guerras, hecho por un proyecto de un estudio americano. En ese rango me imaginaba que estaba el diseño. Estaba siempre muy claro, como decíamos ayer, los conceptos, las ideas del diseño vienen y se van y revienen repotenciadas, pero esa idea que el diseño es para la gente estuvo siempre presente y se llamó en algún momento usuario, y a mí no me gusta, la palabra a mí no, ya me ha dejado de gustar, la uso, me ha dejado de gustar porque cuando uno dice usuario se aleja de la gente, y en realidad lo que estamos haciendo es cosas para la gente. Y en esta imagen, especialmente para los que están estudiando diseño ahora, no es para la gente de ahora, estamos hablando de la gente dentro de 20 años, y ahí es donde está un poco la propuesta. Pero no es solamente para la gente, y allí yo difiero, o más bien no difiero, sino que me gusta esa ampliación, no es solamente para la gente, sino también para los animales y el planeta. O sea que esa idea
User Center y el Human Center está muy bien, pero hay muchos animales y hay un planeta que necesita tener alguna atención. Yo me fui a Brasil, estudié en Venezuela, me fui a Brasil y era para quedarme un año, estuve poco más de 7 años allá participando. Es un laboratorio, se llama el Laboratorio Brasilero de Diseño Industrial, donde trabajaba un grupo de brasileros, trabajaba Guy Bonciepe, y durante 7 años participé en muchísimos proyectos. No tengo la cuenta de cuántos participé, trabajábamos en equipo todo el tiempo, proyectos de muy baja complejidad hasta proyectos de altísima complejidad, como esas sillas odontológicas que tienen más de 7.000 piezas hechas para una gran empresa. Y cuando regresé a Venezuela, después de hacer la maestría, llegué a un país que era el 5% de la población de Brasil, un país que todavía está flotando en petróleo y que no tiene ninguna industria, para ser un poco exagerado, ¿no? Pero había muy pocas industrias. Y ahí me conecté con mis amigos diseñadores que estaban cocinando un proyecto con la industria de petróleos de Venezuela para abrir el primer centro de apoyo al diseño industrial y diseño gráfico en el país, que se llamó el Centro de Arte La Estancia, y montamos la primera exposición de diseño industrial, la más grande que se ha hecho en Venezuela en el año 95. Recibimos recursos de la empresa para hacer un equipo de más o menos 50 personas y durante 1 año y medio hicimos un mapa de todo el país. Visitamos todos los estados, las empresas, quiénes están trabajando, qué hacen, cómo lo hacen, dónde están los diseñadores, y eso fue lo que lo mostramos allí. Nos sorprendió muchísimo porque sabíamos que no íbamos a encontrar ni motocicletas ni automóviles, y aviones mucho menos, como en Brasil, pero habían 124 productos donde habían diseñadores dibujando, habían piezas fabricadas por empresas venezolanas en el país. Al mismo tiempo que empezó esa idea de curar diseño, abrimos junto con 4 socios en el año 95 un estudio de diseño que se llamó Metaplu, que fue un gran galpón con un taller de fabricación. Y durante 15 años estuvimos haciendo proyectos de todas las áreas, diseñando y fabricando. Hacíamos diseño, fabricábamos, instalábamos, nunca fabricamos para nadie, no hicimos servicios de tercero y teníamos un taller más o menos equipado, pero fue un tiempo donde pudimos de ese mapa de Venezuela sacar proyectos interesantes en muchísimas áreas. Al mismo tiempo de hacer curadurías, que todavía lo hago y es una de las cosas que me interesan, y de la práctica profesional, empecé a dar clases en el año 96, llegando a Venezuela también, en Prodiseño, en la Escuela de Comunicación Visual y Diseño. Y uno de los proyectos más interesantes que dictaba en esa época, porque estábamos en plena salida de la revolución digital, era cómo hacer aparatos digitales provenientes de experiencias de uso de aparatos, de cómo hacer piezas digitales. Estamos hablando de hace 25 años, cuando todavía los códigos estaban todavía ocultos, las páginas web no se les podía abrir el código, y hacíamos estas interpretaciones programadas todas de piezas digitales que ahora son las interfaces digitales. Todo. Entonces, bueno, todo el trabajo que voy a presentar está montado en esas 3 patas, en la práctica profesional, la curaduría y la docencia. Y en el año 2011 cerramos el taller y me vine a Pratt Institute. Pratt es una escuela es un instituto, de tener 5.000 alumnos en todo el instituto. Es un instituto de arte, diseño y arquitectura que fue fundado en 1889. Es la primera escuela de bellas artes de Estados Unidos. Y la escuela de diseño industrial donde yo trabajo, soy el director, fue fundada en el año 36. Fue fundada por Donald Donner, que era el director de la Westinghouse en Pittsburgh, y a quien llamó a estas 2 figuras, Rowena Ruiz Casteló y Alexander Costello, para armar el primer currículum de la escuela. Rowena y Alexander estaban muy conectados con la industria. Desde los años 40 se hacen trabajos para la General Motors, para las industrias en Pittsburgh, pero Rowena desarrolló durante muchos años una metodología de análisis de la forma y el espacio. Esa metodología, que empezó en el año 36,
todavía se dicta como un curso no electivo para las carreras, para la licenciatura y el máster. Esas son las escenas de los estudios que nosotros llamamos. Cada estudiante en Pratt, y especialmente en la escuela que yo dirijo, en el departamento que yo dirijo, cada estudiante tiene un espacio de trabajo y están todos en el 5º piso, donde hay unas oficinas de trabajo donde no se dan clases, solamente que se llaman los estudios. Esa es la imagen que se vive en el estudio. Empiezan limpiecitos y terminan siendo un desastre. Pero cada alumno, cada grupo de trabajo tiene un espacio allá arriba. Y lo que hay es una combinación entre los talleres de diseño, que son los talleres que ustedes todos conocen, en la licenciatura y en el máster, y esta metodología, que es un curso obligatorio que va en paralelo al trabajo del taller, junto con las otras materias, por supuesto, y las otras materias electivas que constituyen el currículum de la licenciatura y del posgrado. Para que tengan una idea de los números, la licenciatura, que son 4 años, debemos tener cerca de 350 alumnos, y el máster, que también lo dirijo yo, es un máster de 3 años, y en cada uno de los años hay 25 alumnos, hay cerca de 75, 76 alumnos en todo el máster. Y la idea que al menos yo, que no estudié en esa escuela, de ver cómo se desarrolla ese trabajo de abstracto con la forma, en paralelo con el desarrollo de productos y el desarrollo con las empresas, es cómo hacer el salto entre la belleza y la eficiencia. Yo siempre he pensado, desde que estoy allá, y se los digo a los grupos que dan clases en esta área de trabajo que se llama 3D Methodology, que la apuesta es que podamos hacer una capa de belleza sobre los productos que diseñamos. En todo caso, donde la eficiencia no está divorciada de la belleza, sino que es exactamente lo mismo. Funciona porque es bello y es bello porque funciona. Desde las cosas más simples hasta las cosas más complejas. Bueno, hay algunas cosas que me han interesado y que yo he visto cómo surgen y cómo han, especialmente en los últimos años, que ha sido como un poco bajar un poco la práctica profesional y dedicarme un poco más a la docencia, pero me ha interesado esta idea de que los objetos están más cerca del cuerpo. Por supuesto, la tecnología ha cambiado, la miniaturización, que ya venía de los años 80, durante la revolución digital en los 90, todo el tema de la electrónica bajó de tamaño, la democratización de la electrónica, pero de alguna manera los objetos empezaron a pegarse más al cuerpo. Me refiero a los objetos más tecnológicos. Y especialmente que además cuando aparecieron los teléfonos celulares, desaparecimos los relojes de pulsera por 15 o 20 años hasta que otra vez llegaron de nuevo y lo estamos usando de nuevo. Pero esa idea de tener un wearable en la muñeca, que si uno ve el cuerpo como ¿cómo se llama? Real estate, como una, no sé cómo es real estate, una propiedad horizontal, este es el lugar más caro del cuerpo. Ese reloj pulsera que está a mano izquierda fue inventado por Santos Dumont, un aviador brasilero que fue a París a encontrarse con un joyero más o menos que estaba comenzando, que se llamaba Cartier, y le dijo que diseñara un pequeño dispositivo para ver la hora mientras manejaba el avión. De ahí salió ese reloj de pulsera. O sea que tenemos 125 años, 120 años usando este lugar. Y todos los wearables que yo veo en los últimos años, que aparecen en la escuela y aparecen en todos los talleres, que vamos a hacer un wearable, todos van acá. Todos están acá. Y ahí yo me pregunto, bueno, ¿qué otras partes del cuerpo son interesantes? Y aparecieron los Fitbits. Y nosotros hicimos ese proyecto que está a mano izquierda en el laboratorio en el año 89, antes de la revolución digital, de tener un pequeño, era un poco ingenuo, pero era para tener un pequeño traductor en la mano, un wearable. Era una ingenuidad para aquella época, pero resultó que ese era como el futuro que había, ¿no?
Me preguntaba cuáles son los otros espacios, dónde están los otros espacios para los wearables. Esas ideas que vemos acá, especialmente el tema de los piercing y de los tatuajes, que es la profanación del cuerpo, y en Latinoamérica con mucha más fuerza. Hasta los años 80, al menos cuando yo estudiaba, era culturalmente muy fuerte ver a alguien con un tatuaje o ver a alguien con algo en el cuerpo, y ya es no solamente natural, sino que es deseado, se busca las mangas completas llenas de tatuajes. Hay como una especie de tranquilidad en la profanación del cuerpo, al mismo tiempo que hay esa idea de las cosas miniaturas. Entonces, bueno, ¿dónde están los wearables ahora? Estas ideas que son muy, muy viejas, esta idea de que podamos tener un pequeño piercing que además sea un receptor de algo, lo hablamos en los años 80. O sea que es muy vieja la idea. Lo que pasa es que ahora es posible y es por eso que uno lo dice ahora. Pero estas ideas sí han estado allí todo el tiempo. Las ideas de los alimentos, del material, del alimento como material, que agarró una ola así muy importante con el food design, escuelas completas dedicadas al food design, tratando de ver el alimento como material, cuando teníamos, y eso ocurre por ejemplo en el diseño de muebles, están todo el auge que conocemos del diseño de muebles, pero están los ebanistas, quien hace muebles, quien lo hace, la gente que lo hace. Bueno, para los food designers están los chefs, que son los DJ de los años del siglo XXI, son los rock stars del siglo XXI y que manejan la cocina y que manejan todo. Bueno, hay una lucha con el tema de los chefs. ¿Hasta dónde es la frontera del food design? Si es que hacemos simplemente alimentos, si estamos conectados con la cadena de alimentos o estamos conectados nada más con la presentación o con el material. Nosotros hicimos en el taller, en MetaPlug, también por el auge de los chefs, y tenemos una amiga chef muy, muy importante, María Fernanda Jacob, que nos llamó para que participáramos en el diseño de un restaurante para ella, el primero, que hicimos en el 2001, junto con otros arquitectos y unos artistas, y diseñamos, montamos, fabricamos todo el restaurante, y finalmente diseñamos 4 o 5 para ella, y otros restaurantes que hicimos en los años 2000, por esta idea de la comida, de los chefs, del alimento. Ahí hay algo que todavía no ha parado, porque creo que el diseño tiene ahí mucho territorio para hablar. En los últimos años, y este proyecto fue interesante porque uno de estos prototipos llegó a Nueva York, eso fue en el 2012, la Harley Davidson diseñó esa motocicleta con un sonido de turbina. Es la primera motocicleta eléctrica de Harley Davidson y la idea es cambiar el motor de combustión para el motor eléctrico. Construyeron 50 de estos prototipos simplemente para acercarse a las comunidades de Harley Davidson de todos los Estados Unidos y convencerlos de que ahora el sonido de la Harley Davidson no suena como el sonido patentado hace 100 años cuando se inventó la Harley Davidson, ese ronquido, sino que ahora es una turbina diseñada. Es una turbina que es el diseño del sonido, del espacio acústico. Y ahí es donde nosotros tenemos un espacio interesante. El material que utilizamos para diseñar nos relacionamos con él a través de la vista y del tacto principalmente, el espacio acústico para los diseñadores está casi olvidado. Y hay muchas experiencias. La BMW tiene un laboratorio para diseñar cómo suena la maleta del BMW cuando se cierra, con la idea tonta de que yo pueda reconocer que eso es un vehículo. Pero hay otras ideas más interesantes, como por ejemplo, si las ciudades empiezan a implementar, no ahora, pero lo veremos en algún momento, implementar los vehículos eléctricos, las ciudades van a cambiar en términos de espacio acústico. Las ciudades van a ser mucho más silenciosas, por lo tanto los gobiernos van a tener que empezar a regular las frecuencias de uso de los ringtones de las empresas que van a empezar a ponerle sonido a los vehículos para que reconozcan cuáles son, y van a tener que regular las bandas de sonido, porque yo estaba parado en una de estas calles de México, como en casi todas las ciudades latinoamericanas, y el ruido es
impresionante y eso va a bajar completamente. Eso es un tema que viene y creo que el espacio acústico hay que revisarlo como material. No tenemos ninguna experiencia de cómo usar el espacio acústico. Y cuando digo experiencia es que, por ejemplo, las ambulancias, que en Nueva York son icónicas, el sonido de las ambulancias y los camiones de bomberos, esas alarmas están diseñadas para que se oigan a 6 o 7 cuadras, cuando en realidad yo lo que necesito es que se oiga es 1,5 cuadras, que es donde realmente es que va a ser impacto. O sea que se está desperdiciando un área del sonido que está sobrediseñado. Hicimos un taller el año pasado con mis alumnos de la licenciatura para investigar esto, para investigar el sonido como material. Estuvimos trabajando con 2 músicos y con el dueño de uno de los estudios de diseño, estudios de música más grandes de Nueva York, para conocer la anatomía del sonido, cómo se puede diseñar, cómo se genera, cómo se hace, cuál es el formato, dónde se usa y hacer aplicaciones directas para eso. Y de ahí salieron algunos proyectos como ese que está allí, que es un pequeño dispositivo que ayuda a personas que tienen problemas para inyectarse, para autoinyectarse y que no tienen el control de la inclinación de la inyectadora. Con el sonido podrían llegar a tener una idea mejor. El tema de las ciudades, voy como pasando los temas y cuáles son las reflexiones y cómo impactan en el trabajo profesional y en las clases. Pero cuando llegué a Brasil, en el año 87, fui a vivir a esa ciudad que se llama todavía Curitiba, que era como en esa época como la explosión de una de las ciudades más que había revolucionado, al menos en Latinoamérica, los temas urbanos. En esa época ellos implementaron el primer metro de superficie que se hizo en Latinoamérica, que es lo que tenemos en Bogotá, lo que tenemos acá, que es simplemente autobuses donde no perforo, bajo costo, pero ellos diseñaron estas paradas junto con un movimiento importantísimo de diseño en la ciudad. La señalización. El gobernador de Curitiba era un arquitecto, ya murió, Jaime Lerner, que promovió la idea del diseño en la ciudad. Y yo que venía de una escuela donde simplemente hacíamos productos botella, objetos, la ciudad era un tema que solamente era discusión de los urbanistas o los arquitectos, y ahí entendí que los diseñadores tenemos mucho más que hacer en la ciudad de lo que normalmente creemos. En la Universidad Central de Venezuela, que es Patrimonio de la Humanidad, un proyecto de Carlos Raúl Villanueva, que es una ciudad universitaria no tan grande como la UNAM, pero es muy grande, diseñamos esas cabinas para control vehicular dentro de la universidad, que fue más allá de diseñar la cabina, que son 5 moldes hechos con... la universidad quería deshacerse de toda una fábrica de fiberglass porque estaban los temas de sostenibilidad y la única manera era o botar ese fiberglass o quemarlo o hacer objetos de eso. Y decidimos hacer unas cabinas para dejar ese fiberglass intocable, que después uno lo puede revisar y podría ver otras cosas, pero hicimos esas cabinas, pero lo más difícil es poner un objeto dentro de un espacio urbano además controlado como patrimonio. Hicimos muchos proyectos urbanos o de ciudad o públicos, como esos son unos kioscos de revistas. Eso es una gran compuerta que pesa 400 kilos y tiene 200 kilos de un lado y 200 kilos del otro lado, y lo puede abrir un niño con el dedo. Simplemente está en balance, está simplemente montado en 2 piezas, balanceado, no tiene ningún circuito eléctrico, no tiene batería, simplemente está utilizando la gravedad, el balance sobre eso. De esas hicimos un prototipo, lo probamos en el taller, fabricamos uno y finalmente terminamos fabricando unas 25 de esas en toda la ciudad. Hay otro de los temas interesantes también que tiene que ver con los temas digitales. En 2014 apareció esto que para mí fue así como, ahora sí llegamos. Después de haber pasado por la realidad virtual, por el Google, por la realidad aumentada, todos proyectos fracasados, o al menos
no bien direccionados, con muchos recursos, apareció una empresa que pone en las manos de los niños realidad aumentada en un juego horrible que se llama Pokémon, con unos monstruos horrorosos. Y yo decía, bueno, esta es la primera vez en un producto comercial donde realmente podemos hacer realidad aumentada comercialmente. Eso fue en 2014, ya tenemos 10 años y no he visto proyectos tan poderosos como estos, probablemente porque no hayan empresas grandes que patrocinen esto, pero es una realidad que que ya es vieja, ya tiene 10 años. ¿Dónde está? Aquí podríamos ya yo podría tener en este teléfono, como hay en muchas películas, porque ya Hollywood, que trabaja directamente con los centros de investigación, propone las ideas de la tecnología antes de que las conozcamos, pero ya hay películas donde yo pudiera tener este teléfono y saber quiénes son todos ustedes. Lo mismo que Pokémon. Al principio era como una idea, pero ya Pokémon lo hace, o sea que, ¿dónde está? Creo que ahí hay cosas que todavía hay que hacer. Y tienen que ver mucho con, ya es la tecnología está, lo que hay que hacer, los contenidos, la aplicación, cuándo, quién y cómo lo usamos. Ese es un trabajo de diseño que está todavía por hacerse. Una de las grandes ideas que tenemos todos los diseñadores, no es nueva, cuando digo no es nueva, es como un juego de palabras, que es sobre el futuro. ¿No? Esta imagen, que probablemente, yo sé que muchos de ustedes la han visto, pero algunos probablemente no la han visto, es de la película Metrópolis de Fritz Lang, eso es del año 1927. Ese robot, que es el famoso robot de la película, Metrópolis, es una mujer totalmente con una máscara. O sea que el futuro viejo, ese futuro de antes, ¿no? Ya era cercano al cuerpo, ya era robotizado y ya era femenino el futuro. Bueno, después de 100 años, todavía estamos en esta idea de preguntarnos todo el tiempo cuál es el futuro, dónde está el futuro. Pero ya hubo futuros, ya esta idea de que no, que ahora sí estamos en el diseño de futuros, ya hubo futuros, ya estamos en el tema del futuro todo el tiempo. ¿Cuáles son los futuros? Eso es un tema que habría que empezar a reflexionar y a trabajar sobre eso. Tan impresionante lo del futuro es que en el año 26, en el año 19, esta imagen, que es anterior a la imagen de María, del robot, es lo que vivimos hace 4 años con la pandemia. Esta idea de la máscara, cercano al cuerpo, esa imagen que también tiene 100 años, o sea que ese futuro que ya pasó y que menos mal que ya pasó, parecería que nos olvidamos, pero hasta hace año y medio estábamos en máscara y no podríamos estar acá. Los futuros los pasamos muy rápido, así nos montamos en el futuro muy rápido, pero esta imagen es muy poderosa porque habla de lo que vivimos hace poco y por supuesto en muy poco tiempo empezaron a salir lo que en el momento, en 1919, en 2019, cuando surgió el tema de la pandemia, el primer mes había como una explosión yo vi muchas cosas, por ejemplo, las tecnologías de fabricación digital van a resolver el tema de la pandemia, cosa que es imposible porque las cosas que salen de las máquinas 3D print no pueden entrar en los quirófanos, hay todas unas restricciones, se podrían hacer otras cosas, pero siempre estábamos con esta idea de la cara, siempre al cuerpo, y eso me gusta, me interesa que el diseño siempre da vueltas no solamente hacia las personas, sino especialmente hacia el cuerpo. Sucedió algo en la pandemia muy interesante, y esto probablemente es la última vez que lo voy a decir, porque ya hablar de pandemia es medio pavoso, pero surgió algo interesante. Antes de la pandemia, las escuelas de diseño, nosotros, todos estábamos muy preocupados con el tema de la interacción, ¿no? Esa interacción, inclusive definición de lo que hacemos es interactuar con las cosas. Y con la pandemia era todo lo contrario. Empezamos a ver un mundo donde no podíamos tocarlo y estábamos como en un futuro medio caótico, ¿no? De que ahora, ¿cómo íbamos a hacer los objetos que ahora no podemos tocar? Y empezaron a salir este tipo de objetos que, menos mal que se acabaron, duraron 2 años y ya no. Ahorita volvemos a los botones otra vez y estamos en la interacción otra vez, pero me parece interesante cómo eventos que emergen, y por eso se llaman la emergencia, porque son cosas que emergen,
producen nuevos impactos y nuevos atractores para la cultura del diseño o el trabajo del proyecto de diseño. O cosas como esta, que este es un proyecto más interesante, a partir de esa idea de los productos más limpios, la limpieza, las cosas de las bacterias, desinfectar como idea básica y fundamental de la sociedad, proyectos que utilizan viejos conocimientos de limpieza podrían ser soluciones más interesantes que probablemente soluciones más tecnológicas, como este proyecto donde se usa la plata para desinfectar en lugar de usar electrónica o otro tipo de tecnología. Lo que simplemente estoy diciendo es que el espacio más que se cierra, se abre nuevamente cada vez que surge algo como la pandemia. O cosas como esta. Esa casa, que es la famosa casa de Mies van der Rohe, que es así como el símbolo del movimiento moderno, donde está el cuadrado perfecto y la línea recta, responde a un problema totalmente sanitario. Levantar la casa porque de ahí se producen los gérmenes, aumentar las ventanas para que se puedan secar todas las cosas que están adentro, un problema totalmente sanitario. Quiere decir que inclusive hasta los íconos más importantes que el diseño deja para la sociedad son productos de la funcionalidad. O sea que la estética y la belleza es un producto de la funcionalidad. Quiere decir que aunque no la querramos diseñar, ella va a salir. Por eso me parece interesante el trabajo que se hace para decir, bueno, si esa es la realidad, vamos a diseñarla, vamos a pensarla sobre eso antes de que simplemente ocurra mientras lo hacemos. O cosas como esta, por ejemplo, que me parece interesante. Ese es un proyecto de unos ingleses que hacen unos cascos para realidad virtual, donde se crean unas narrativas más teatrales, más escénicas, más performáticas, pero que finalmente es un producto tecnológico, envuelto en una idea más teatral, pero la estética de eso es una estética totalmente europea, americana. ¿Qué me pueden decir, por ejemplo, cómo lo harían los africanos? ¿Por qué tiene que tener esa estética que parece que lo hubiésemos comprado en San Francisco o que lo hubiésemos comprado en Inglaterra? ¿Cuáles son los problemas de la estética en la belleza que son parte nuestra? ¿O cómo las manejamos? Esas son las preguntas que a mí me interesaría. Todas las ideas y las narrativas sobre el neocolonialismo, la decolonización del diseño, todas estas narrativas que hemos oído últimamente, hablan un poco de eso, hablan un poco de bueno, cuáles son, dónde están cuáles son los productos venezolanos del mundo, cuáles son los productos mexicanos, cómo se hace eso, ¿no? Cómo están los temas de identidad y cómo impacta realmente en la estética general de los productos. Hace un par de años, y esto fue así casi que sin quererlo, dos amigos que están haciendo doctorado en la Escuela de Filosofía de Columbia, que tiene un grupo muy importante de una cosa que yo al principio ni idea que se llamaba eso, el poshumanismo, que nace de las escuelas de filosofía, que son provocaciones de cómo sería el mundo cuando las máquinas y la tecnología ya rebase todo, y los filósofos que en realidad no producen absolutamente ni un átomo, sino que desarrollan una estructura importantísima de lenguaje para entender cualquier evento, tienen la capacidad de pensar, o tienen tiempo y capacidad para pensar sobre esto. Entonces me invitaron para hablar sobre diseño. ¿Cómo es el diseño entonces en el poshumanismo? Y una de las cosas que me parecía que era importante es que cómo es verdad, cómo pensamos el mundo sin los humanos, y el planteamiento que yo digo es que, bueno, es probable que lleguemos a eso, que hayan dos mundos paralelos, pero algo tiene que quedar un hilo que conecte a esta idea. Esto como provocación para los filósofos. Y sobre ese hilo, me parecía que la reflexión se ponía más interesante, no hacia ellos, sino hacia nosotros. Dice, bueno, si algo va a quedar en esta idea, ¿qué queda? Bueno, quedarán cosas como esta, por ejemplo, quedarán las imágenes de las producciones musicales más importantes, como esta idea visual. Eso tiene que quedar en algún lado y tiene que pasar. ¿O dónde va a quedar eso? Este mundo se queda.
O por ejemplo, de las cosas más simples. Todo lo que hemos aprendido sobre usar cosas, sobre usar objetos, todo lo que se ha aprendido desde la experiencia de usarlo por millones de años, la perdemos y no existe más. Algo tiene que quedar. Por eso me parece interesante que uno pueda concentrarse en eso que es la experiencia de las cosas, de cómo nos relacionamos con el mundo. Eso es un proyecto interesante de uno de mis alumnos también de la maestría, que simplemente es un diseño de un grupo de objetos tratando de pensar sobre la interacción. En ese caso es una tetera hecha de vidrio. Lo primero es ver el agua, que las teteras normalmente el vidrio está, el agua está oculta. La segunda es que yo pueda oír el sonido de la ebullición y no a través de un objeto que medie el sonido. Normalmente yo la tetera la oigo y oigo un pito, pero el agua no suena a pito. Es el agua que mueve un producto mecánico y me produce un pito. La idea es que yo oiga la ebullición y eso me conecta probablemente con el evento mucho más interesante. Reflexiones como esta en objetos podrían dar otras tipologías de objetos, que son finalmente las que me interesan. Y en ese trabajo de la curaduría, el desarrollo profesional y la academia, lo hago totalmente en paralelo. Al mismo tiempo que yo estoy dando clases, esta imagen que está acá, es la cuarta, son dos objetos de la cuarta edición de una exposición de diseñadores venezolanos que están en Venezuela y fuera de Venezuela, que hago desde 2011. Ya hemos hecho 4 ediciones, hemos puesto 3 exposiciones juntas, donde hemos promovido más de 300 diseñadores venezolanos con sus productos venezolanos, qué hacen, dónde hacen y cómo lo hacen. Y les pregunto, pensando en esto, ¿alguien ha visto esta imagen que está acá? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Nadie? Eso es una pieza de madera que usan unas comunidades en Groenlandia en el siglo XIX para localizarse en los mapas. Es una especie como de GPS analógico, ¿no? Es como una pieza. Y ahí esas cosas que tienen que ver con las tipologías de los objetos, los objetos que conozco y los objetos que no conozco y que generan tipologías, ahí hay algo interesante donde el diseño necesita tener los aportes. Ahí donde las contribuciones del diseño tienen mucho poder. Quiere decir, donde yo desarrollo nuevas tipologías, objetos que no he visto. Ahí es donde hay un espacio importante para la contribución en las tipologías. Digo esto porque muchos alumnos y nosotros mismos, cuando desarrollamos un proyecto, estamos pensando ya en una tipología. Y en realidad la investigación probablemente lo que da es la aplicación con una nueva tipología. Y ahí es donde estaremos probablemente más cerca de la innovación a través del diseño y no la innovación a través de la tecnología propiamente, que probablemente esté muy de la mano con las ingenierías y con otras áreas, pero el tema de las tipologías es fundamentalmente del área del diseño. Cosas como esta, por ejemplo, durante 20 años hemos acabado, menos mal, con fumar en los espacios encerrados. En los años 80 fumábamos dentro del banco mientras hacíamos la cola. O fumábamos en el hospital mientras esperábamos que el doctor nos daba... Habían ceniceros, fue afuera del consultorio. Y menos mal que ya durante 30 años ya eso se acabó, pero los ceniceros fueron tan potentes como la silla, la lámpara o los productos icónicos de los diseñadores. Y ya no diseñamos ceniceros. Bueno, porque se acabó la tipología, dejamos de usarlo, ya no existe. Y hace 4 años, justo antes de la pandemia, uno de mis alumnos del máster contactó a una empresa en New Jersey que está haciendo el reciclaje de las colas de cigarrillo de Nueva York. Es el producto de mayor impacto en la contaminación del río Hudson. Las piezas, las colillas de cigarrillo tienen acetato y esta empresa lo que está haciendo es haciendo la recolección de colillas.
Para que tengan una idea, la recolección del plástico en Nueva York, que es muy grande, la salida final para la recolección, la malla del tamiz que recoge las piezas plásticas es de 1 pulgada. Por lo tanto, todas las colillas de cigarro las pongamos en un cenicero público o las pongamos a reciclar, no pasan, siempre van al río, todas, no hay manera. Y esta empresa las está recolectando y está haciendo material nuevo reciclado de acetato para hacer nuevos productos. Entonces, bueno, el proyecto era hacer nuevos ceniceros. Vamos a recolectar colillas, que tengan un dispositivo donde esta empresa pueda recolectar las colillas. Y es probable que este proyecto tenga, ojalá, que nada más tenga 10, 15 años, cuando ya no se fume más, por ejemplo, y funcione. Pero es un problema interesante que recoge una manera de usar un objeto antiguo. Estas cosas que tienen que ver con las tipologías, algunos de ustedes, todos los conocen, pero algunos de ustedes no vivieron esa transición tan importante como esa idea del Walkman, donde la música siempre estaba en un mueble y después en unos aparatos tecnológicos cerrados, ¿no? Eran como cajas negras, hasta que alguien dijo, me voy a poner esa música en el cuerpo, y la primera idea de la música portable apareció con esta idea del Walkman, que era fantástico. Empezaron a hacer otras cosas de tecnología, y cuando la tecnología cambia, el diseño empieza a moverse y a buscar las maneras de cómo eso funciona, y se diseñaron las cintas, los cassettes. Esa tecnología duró muy poco. Las cintas que sustituyeron los discos de pasta, que ya duraron unos 30, 40 años, un poco más. Esa tecnología duró 15 años, hasta que un día, con el tema de la revolución digital, vinieron los CD, los compact disc. Decíamos, listo, se acabó todo. Ahora sí estamos en el futuro, y en 2 minutos a la nube. Se acabaron los discos, la música ya no es ni siquiera portable. Es que no la veo, no la tengo, no sé dónde está. Está en un lugar inalcanzable y remoto. Por lo tanto, las ideas de los diseñadores, quienes pensaban que podían rediseñar Walkman, se les cayó el proyecto. Ahora habrá que diseñar otra manera de ver cómo es que es la música, porque la música existe y la gente oye música. ¿Cuál es esa relación? Creo que ahí hay unas oportunidades interesantes. Estas tipologías, un poco pensando en las tipologías más clásicas como la bicicleta que todos la conocemos, esa idea de montarse en el caballo con 2 ruedas, que es una idea que sigue constante, no hay manera, todo el mundo la reconoce, todo el mundo sabe cómo se monta. Si no sabe montar una bicicleta, al menos sabes cómo cabalgarla. Hasta que alguien en Estados Unidos dijo, no, vamos a hacer una idea, vamos a cambiar la tipología, vamos a poner 2 ruedas y montamos esto, que fue así como un furor. Y bueno, wow, es la nueva idea de la movilidad. Esa empresa fracasó, cerró, nadie usa eso ya. Porque las ruedas no van al lado. La idea de esta tipología es mucho más poderosa, porque está casada con el caballo, está casada con otra idea. Por lo tanto, podemos hacer nuevas tipologías que a lo mejor fracasan, Y no estamos hablando de un proyecto académico, estamos hablando de una empresa que invirtió muchísimo dinero para hacer esa tipología. Hay unas historias un poco desagradables de eso. El dueño que compró la empresa tuvo un accidente y después hubo otras cosas, pero realmente lo que hubo fue desecharon la tipología. Y aquí hay algunos proyectos en la escuela que hemos hecho, algunos que son de la licenciatura, casi todos del taller, de los talleres que yo dicto. Ese es un taller que hicimos que se llama Diseño y Emergencia, que lo hicimos con el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, directamente con ellos. Y voy a mostrar solamente 2 proyectos muy sencillos. Este es un pequeño inmovilizador de gargantas para las construcciones, y se hizo con una empresa constructora que está haciendo el desarrollo de una de las orillas del Hudson, para hacer los test y para hacer el trabajo con las personas que los usan. La idea es que esto sea parte del botiquín de primeros auxilios de las zonas de las áreas de los edificios en construcción, y que pueda dar a quien tenga una caída los primeros minutos de inmovilización. Por lo tanto, es una pieza plana de papel que tiene todas unas instrucciones para hacer la primera inmovilización, y que una vez que lleguen los equipos de emergencia, que coloquen el collarín plástico, la pieza queda en el cuello
Esa pieza tiene un grabador que graba 3 minutos de voz. Eso es una pieza muy, muy económica que las vemos en tarjetas de cumpleaños, donde esa grabación que recoge los primeros 3 minutos de la ocurrencia podría ser impactante para el diagnóstico final de los médicos. Ese trabajo de toda la línea y el viaje de cómo ocurre todo eso se hizo con los equipos médicos del departamento de bomberos, dónde ocurre, cuántos minutos vienen los equipos de emergencia, cuándo llegan al hotel, dónde están los protocolos médicos, cuándo ocurre, para ver dónde está la oportunidad de diseño. Ese fue uno de los proyectos, y el otro proyecto fue un poco más sobre los bomberos y sobre las inundaciones. Ellos tienen, para los temas de inundaciones, son como 12 o 13 objetos diferentes para diferentes cosas, para medir el agua, para antorcha, para empujar a la gente, para salvavidas, y la idea era hacer una pieza que contenga al menos 5 de ellas, y esto es simplemente una vara que permite a los bomberos moverse en situaciones de inundación. Se colapsa y tiene un pequeño salvavidas que puede ayudar a gente. Se hicieron 4 prototipos y se probaron durante 3 meses por los bomberos, por gente que lo usa, y el trabajo de interacción con ellos fue fundamental para entender cuándo lo uso, dónde lo pongo, cómo tiene, de qué material es. Ese es el tipo de trabajo que hacemos en la licenciatura, donde está un trabajo de investigación aplicada, siempre con alguien, con expertos o con alguna institución, con un stakeholder fuera de la escuela que permita la validación, y siempre con la construcción de modelos y prototipos para hacer test. Yo he dictado cursos de biomimética y biónica durante mucho tiempo, a partir de un curso que hice con un mexicano muy amigo en los 80, pero me ha gustado siempre esta idea de lo que Freddy Gelli, un brasilero amigo, que se llama la inteligencia natural en vez de la inteligencia artificial. Esta idea de la biomecánica. He dictado algunos cursos no solamente en Pratt, sino hace mucho tiempo, pero tengo un curso regular sobre biónica que a veces lo abrimos, no lo abrimos, y hemos hecho muchos proyectos. Uno de ellos lo hicimos para la trienal del Copperhead Museum, que tiene una trienal, hace esa exposición trienal. En ese año el tema era naturaleza y pusimos 2 talleres a producir objetos para la trienal, un taller de materiales que lo dicta otra profesora y el taller de biomecánica. Esos proyectos fueron exhibidos en la trienal. Y algunos proyectos de los que hacemos en la escuela, de los que hacemos en ese taller, como que un pequeño objeto para ahuyentar zancudos y moscas en los vendedores públicos, en los vendedores de la calle, basados en la libélula, que tiene como 3 cosas fundamentales. El sonido espanta a los insectos, la reflexión de los ojos ayuda también a que se espanten los mosquitos, y el aleteo. Haciendo una síntesis, este estudiante desarrolló este pequeño objeto que contiene los 3 principios. Está todo modelado, está toda la pieza central electrónica, está toda hecha con Arduino. Son estudiantes de la licenciatura en un semestre de proyecto, donde se hace todo el estudio dónde va y todo el modelaje hasta el test y el producto final. Hay un área también que no solamente el de la biónica, que me ha interesado, y hicimos unas 3 o 4 ediciones de eso, y un proyecto de un trabajo profesional para una empresa, pero es sobre la vejez, que también era un tema que a mí me interesaba mucho y que en muchas conversaciones me empezó como a surgir hace algún tiempo, 2015 o 2014. Quien está en la pantalla se llama Lucía de Respiniz. Ella fue directora de la oficina de George Nelson, fue profesora de la escuela y se graduó en Pratt Institute. Todavía da clases, tiene 93 años, y es así como, eso es la vejez que uno quiere llegar, ¿no? La vejez como tema me interesaba porque hay toda una historia en relación a cómo consideramos a las personas, y conocemos, por ejemplo, todo el tema de la infancia, que además es un concepto
de unos 200 años. No existía la infancia antes del siglo XIX. Los niños eran simplemente personas, gente que nacía y crecía. Digo, no había esa idea de la infancia, hasta que en los cuadros empezaron a salir niños jugando y empezó a crear la idea de la infancia. Hasta que, bueno, en los 70 y en los 80, Jean Piaget escaneó todo el tema de la infancia y conocemos toda la infancia. ¿Sí? 3 años, punto 1, exactamente cuál es el desarrollo cognitivo de cada niño. Eso lo conocemos. Pero la infancia pasamos así de 0 a 2 años, no pasa nada. De 2 a 10 años en la infancia, son 8 o 10 años. Después viene una idea totalmente americana, comercial, que se llaman los teenagers, ¿no? Que es esa idea de la juventud nueva, pero es una idea que vendió Hollywood, pero que dura también 8 o 10 años, y después viene lo que se llama la edad adulta, ¿no? Que la gente o se gradúa o empieza a trabajar, o ya, porque el nivel cognitivo ya está a un nivel 22, 23, 24 años, hasta los 40, ahí empieza, hasta los 25 años, 30 años de adultez, hasta que en los 40 años el ojo el músculo del ojo empieza a desenfocar y es cuando aparecen los lentes. Esa es la primera señal del cuerpo que no está viejo, simplemente que el cuerpo está avisando que ya tiene un tiempo ocurriendo. Desde los 40 hasta los 93 que tiene Lucia son 53 años. Quiere decir, vamos a pasar la mayoría de nuestra vida siendo viejos. En el buen sentido, cuando yo me refiero a viejo, no es la abuelita que hace la torta. Esa imagen de la abuelita fue mi abuela, ya, listo, que ya murió. Ya no hay abuelita, yo soy el abuelo. Mick Jagger, que tiene 72 años, es la idea de la vejez. Lucha es la idea de la vejez. Quiere decir, hay un tema para el diseño que no es este, que es el que conocemos, ¿no? Que es que cuando la gente se pone mayor empiezan a salir estas cosas horribles de los hospitales, dentro de las casas. Eso está todo, bueno, porque está tomado por la medicina, está tomado por regular todos los objetos médicos que necesitan entrar en la casa. Y hay toda una discusión con esto. Ahí hay una oportunidad de trabajo importantísima. Y es un trabajo, no estoy hablando de un trabajo técnico, porque el trabajo técnico lo tenemos resuelto. Es un trabajo estético, es un trabajo de belleza. ¿Cómo yo hago para meter muebles que puedan ser usados en una bañera, pero que no parezca el hospital y que mi abuela lo use? Ahí hay un reto interesante. Hicimos muchos proyectos, hicimos 4 ediciones de proyecto investigando algunas cosas médicas, algunas cosas que tienen que ver con los desarrollos cognitivos en algunos espacios, por ejemplo, el tema de los olores, perdemos el olfato, cómo hacer que eso pudiera ayudar a la gente mayor a tener más acceso. Este fue probablemente uno de los proyectos más interesantes, que es desarrollar un pequeño salvavidas, muy discreto, porque el agua es como una terapia muy interesante para los músculos, pero hay gente que tiene miedo a nadar y ya cuando es mayor ya no lo hizo, ya no lo hace, pero esto es un salvavidas, que es simplemente una camiseta que pudiera desarrollar un pequeño sistema de flotación y producir la mínima flotación. Ese proyecto que se hizo con el Centro de Investigación de Vejez de Columbia, que tiene un grupo que hace trabajo en piscina de nado, se hicieron algunos prototipos y se probaron los prototipos. Bueno, y habían cosas como esta, el disparador está en el frente para poder tener mayor acceso, todo el sistema de flotación está entre los 2 tejidos, que es un producto de tejidos blandos. Es un proyecto interesante, pero que se pueden hacer cosas en la vejez que no solamente esos que vimos en la imagen anterior. Hicimos otros proyectos. Yo fui 2 veces a Puerto Rico a trabajar con la Escuela de Diseño para trabajar proyectos de desastre. Hicimos 2 ediciones con estudiantes de Pratt y con estudiantes de Puerto Rico, especialmente porque Puerto Rico durante mucho tiempo ha sido atacado por los huracanes. Y María hizo destrozos fundamentales en Mayagüez, en una de las ciudades del oeste de la ciudad, y ahí fuimos a trabajar con los equipos de trabajo que todavía estaban allí recuperando la ciudad y recuperando algunas cosas para hacer algunos productos.
Y este trabajo que ocurre en la escuela desde hace ya unos 12 años, que es un challenge que tiene la NASA con algunas universidades en Estados Unidos y en algunas partes del mundo, en una universidad en Perú también lo tiene, que participamos en ese challenge. Esta es la quinta edición que lo hacemos, que lo dicta una profesora en la escuela, pero está allí con nuestros alumnos. Se hace con universidades, todas ellas, excepto Pratt, son de ingeniería. Y los proyectos van a Houston, se presentan en Houston. Cada uno de los equipos de trabajo tiene alguien de la NASA que hace el seguimiento de los proyectos. Eso estaba ocurriendo, todavía ocurre, cuando Obama abrió las relaciones de Estados Unidos con Cuba y dijimos, bueno, yo conozco gente en Cuba, vamos a hacer un trabajo con nuestros amigos cubanos. Y fuimos a Cuba pensando que estaba pasando ese proyecto de la NASA en Pratt y dice, ¿por qué es que ahora yo voy a Cuba? ¿Cómo se hace? Y lo que conecta las dos experiencias es que, y por eso hicimos un taller que se llama Diseño con Recursos Limitados. ¿Cómo hacer diseño para dentro de la nave espacial? Es exactamente lo que hacen los cubanos en Cuba. ¿Cómo hacer diseño con recursos limitados? ¿Cómo es eso? Nos fuimos a Cuba con esa idea, cómo hacerlo. Y con una idea muy básica, cómo hacer productos para tratar de entender la escasez y la abundancia, que siempre ha sido un problema para el diseño. Cómo hacer proyectos de contexto de escasez que también puedan ser utilizados en contextos de abundancia, porque pareciera que la fórmula no funciona. Yo no puedo utilizar Ferraris en Cuba, pero tampoco hay piezas en Cuba que yo no podría utilizar en Londres, por ejemplo. Pero hay cosas que podría utilizarla y los temas de sostenibilidad y de ética vienen cerca. Y finalmente hicimos varios proyectos, pero uno de ellos, que es un pequeño carro de frutas que perfectamente puede vivir en La Habana y perfectamente puede vivir en cualquier esquina de Nueva York. Y el denominador común de las dos es el diseño, es cómo está diseñado, cómo está logrado, cómo está hecho, puede ser que sean materiales diferentes. Ese proyecto lo llevamos al show, que aquí el posgrado ha ido también con nosotros, al Global Grad Show en Dubái, junto con otros proyectos, pero que habla un poco de productos que trabajan en ese espectro entre la escasez y la abundancia. Proyectos que tienen que ver con la identidad. Tenemos una población de estudiantes internacionales muy grande, 65% de nuestros alumnos son internacionales y el 40% son chinos. Ese es un proyecto de una alumna china que hace una síntesis tridimensional de los caracteres chinos para hacer pequeños teatros, un producto educativo para las segundas generaciones de chinos fuera de China. Un poco la idea es que el barrio chino en Nueva York es grande y hay segundas generaciones chinas que nunca irán a la escuela en China, por lo tanto no aprenderán mandarín como se debe aprender, que es en la propia escuela, sino que lo aprenderán de los padres o tendrán una relación cultural. Entonces, lo que me parecía interesante es que nosotros estos proyectos los hemos hecho al contrario. Hemos hecho cómo se hacen cosas para aquí, para llevar para allá, pero cómo se hace un proyecto de alguien que es de China para personas que no están en China. Eso me parecía que era interesante. Esto se hizo con un grupo de gente que está en el barrio chino en Nueva York. Este proyecto tiene unas connotaciones importantísimas. Esta alumna se contactó con un grupo de personas que han sido víctimas de ataques sexuales, de promociones, y después hicimos los contactos con Marixa Hergitay, que es de la serie de SVU, para hacer el rediseño de la caja de las violaciones. Es una caja, es donde se hace la recolección del material cuando alguien tiene sufre de un ataque. Eso es una caja que recoge todas las muestras del cuerpo en un proceso que dura 4 horas, donde se recogen todas las muestras.
y es una caja que está dividida en dos, todos los materiales están dobles. Una caja va para la policía y la otra caja va para el hospital, y las dos cajas se encuentran en el tribunal. Esta es la única prueba para condenar a alguien en un tribunal, que es el ADN. Pero es un proceso muy complicado, muy largo, y una de las cosas más impactantes no es tanto la recolección y por supuesto el trauma de pasar 4 horas en esto, es que dura 4 horas porque está mal diseñado. La última vez que se diseñó esa caja fue en el año 71. Las instrucciones son ilegibles, no hay manera de seguir los códigos, no hay manera de recolectarla. El proyecto final de esto, se puede hacer el examen en 47 minutos y todas las piezas van gráficamente a un lugar donde se hace la recolección. Además, la propuesta tenía algunas cosas que habría que trabajarlos como políticas de Estado, que son mucho más complicadas. Es aumentar las redes de hospitales, porque es solamente algunos lugares donde se hacen las pruebas, y con esto pues, se podrían aumentar los lugares donde se pudieran hacer las pruebas. Este es un proyecto que está cargadísimo de sensibilidad, con mucha resolución técnica, mucha resolución de comunicación, pero especialmente un trato con la gente. Este también es un proyecto de un alumno mío ecuatoriano que desarrolla esa línea de objetos en el máster. Estos tres proyectos finales son del máster. Alejandro hace una línea de collares para las madres que están separadas de los hijos, pensando en estas cosas con el equipo, y desarrollar una joyería, pensando un poco más allá de un objeto totalmente funcional. Desarrolla también esta pequeña cámara que es una especie como de, si en Estados Unidos están vigilando a los inmigrantes, nosotros los vigilamos a ellos también, un poco para proteger a las comunidades. Y finalmente eso que está a mano derecha, que es un pequeño grabador de pulsaciones de la madre, donde los niños podrían cargar esto y tener una grabación de la madre, y todo ese objeto está cubierto de tela, y para poderlo cargar lo cubre una virgen hecha de cerámica. Es una síntesis de una virgen ecuatoriana. Todos estos objetos que están pensados, están cada uno bien pensados, dónde van, como parte de una gran estrategia, además todos hechos dentro de un proceso de modelos y fabricación y modelización desde el principio. Las piezas de cerámica no son piezas 3D print con la forma, están vaciadas en cerámica hasta el final con el modelo inicial. El tema de la fabricación está en el proyecto, porque en la hechura es donde hay conocimiento también que se queda. Si yo paso este tema de la hechura, me voy a pasar muchos temas de la fabricación. Y otro sujeto, voy a pasar muy rápido esto, pero este fue uno de mis alumnos que hizo un proyecto con el Instituto de Parkinson en Nueva York. No sé si ustedes vieron esa cuchara que estuvo mucho en las redes, que es una cuchara que se mueve y equilibra los movimientos de la mano para la gente que tiene Parkinson. La enfermedad del Parkinson, que es fatal, además es mortal, tiene 2 vías hasta ahora que se conocen para minimizar el impacto: medicación. Es altísimo el número de fármacos que necesitan, y el otro es movimiento, rehabilitación. Y hay muchos proyectos como este de la cuchara que intentan usar la tecnología para minimizar el impacto de eso. Paul encontró en la investigación que hay algunos datos para el tratamiento del Parkinson que tienen que ver con la relación del espacio y la visión. Las personas que sufren y tienen condiciones de Parkinson pueden perfectamente bajar una escalera y cuando llegan abajo no se mueven. Y es porque la visión produce un estímulo en el sistema motor que hace que la gente camine. Con esta idea en la cabeza se desarrolló hicieron 3 productos, pero uno de ellos es esto que ven allí, que es un bastón que rueda y conecta la textura del suelo con la mano a través de una pieza de madera. Hicimos 3 prototipos y fuimos al Instituto Parkinson, y había un grupo que estaba trabajando con Paul desde el principio, y cuando agarraron este bastón y empezaron a rodar, caminaron por toda la sala.
Esa pieza no tiene tampoco baterías, no tiene ningún sistema electrónico. Además está pensado para alguien que tenga Parkinson y que pueda poner una pieza en su casa y que no sea una pieza médica. Y ahí es donde los temas de la belleza están casados con el tema de la funcionalidad. Es lo mismo, pero necesito que eso esté al mismo nivel de la funcionalidad. Y los últimos proyectos que hemos presentado, de Ari, que presentó ahora en junio, cuando hicimos la defensa de las tesis, es un pequeño aditivo para sillas de rueda, que permite dar simplemente otras posibilidades a gente que tiene sistema de rueda. Toda la investigación que se hace en las tesis de la maestría, por supuesto que sigue un rigor académico y tiene una estructura que nosotros hemos estado variando y tienen un tiempo, pero también depende de cuáles son los intereses de los alumnos, cómo lo hacen, cómo les interesa, cómo les llegan a la investigación. Hay algunas cosas, hay personas que son más rígidas mentalmente, hay personas que son más prácticas. Ari encontró que la mejor idea para entender a alguien que tenga silla de ruedas es comprando una silla de ruedas y durante 2 meses andar en silla de ruedas y hacer silla de ruedas. Y encontró amigos, gente viendo a ver cómo que hace, montándose. Y encontró gente y cosas, hablando con la gente que necesita. Cuando voy al mercado necesito poner una bolsa, necesito poner una... Y empezó a desarrollar modelos durante año y medio. Hizo, no sé, 300 modelos de cosas que podían ser pequeños instrumentos, va, viene, no funciona, hasta que finalmente una pieza que pueda ser utilizado en buena parte de las sillas estándar de ruedas, que pueda ser un accesorio que permita algunas otras atributos para alguien que tenga. Ese proyecto que acaba de ganar el Dyson Award de este año es un proyecto que hizo Charlotte con un médico en Nueva York que está desarrollando una nueva técnica para los ostomas. Los ostomas es una cirugía para crear una salida del intestino que algunos de ustedes conocen, que las personas viven con una bolsa pegada al cuerpo. Muy conocido. Y Charlotte no solamente hizo el trabajo con muchas personas que tienen ostoma, porque además tiene alguien cercano que tiene esa condición, pero trabajando con el médico, uno de los problemas es que es un trabajo quirúrgico, que no es un problema del diseño. Por eso es que ella está trabajando con ella. Solamente con el trabajo de hacer un pequeño diafragma en la abertura, ella pudo desarrollar con él esta pieza que simplemente cierra el diafragma y cierra una cápsula y en vez de tener una bolsa es simplemente una manga de descarga. Quiere decir que yo minimizo el tema de la bolsa y cuando voy al baño simplemente descargo. Lo hago diferente de como lo hacemos todos, pero descargo. Entonces, bueno, hay todas unas instrucciones de cómo se hace, cómo va. Es un proyecto que, por supuesto, es un proyecto de escuela que necesita mucho tiempo de desarrollo, pero acaba de ganar un premio para que siga desarrollando, sobre todo con el trabajo de cirugía que se está haciendo en el hospital. Este es otro proyecto que se hicimos hace muchos años, hace casi 10 años. Los alumnos del máster, el 80% de los que hacen máster no son diseñadores, ingenieros y arquitectos la mayoría, pero este alumno es un biólogo que hizo el máster con nosotros y estaba desarrollando en su trabajo profesional el trabajo con las algas. Cuando las algas era un tema de biomateriales hace 10 años, que ya no tanto, por problemas de sostenibilidad, pero él desarrolló el material con algas, produjo el filamento, lo montamos en una máquina de impresión 3D y diseñó un calzado todo impreso en algas en la escuela, sin ningún laboratorio especial. Eso me parecía que los temas de biomaterial, o sea, hay un tema de laboratorios que se puede minimizar y que es muy accesible, ¿no? Como lo conocemos con el tema de la electrónica, podemos hacer Arduino cercano sin tener que tener un instituto de electrónica, pero por lo menos nos da las herramientas para hacer el contacto de investigación más profunda. Digo esto porque con muy pocos recursos podemos hacer investigación de impacto. Y el año pasado
otra alumna que hizo la maestría conmigo, Mari, que es bióloga también, estaba desarrollando un cemento con una institución en la costa del Hudson también, que hace siembra de ostras, y el cemento está basado en polvo de ostras y una enzima que permite que el cemento se endurezca en 3 días en vez de 20 días como fragua el concreto, que además produce CO2, sino que esto es una muestra de concreto hecho con ostras. Ella es bióloga, los contactos con los laboratorios, la investigación que hizo está validado, las piezas final del concreto, por supuesto le faltará mucha investigación, pero desarrolló el material. Y cuando teníamos el material, bueno, vamos a hacer un proyecto entonces, porque el material no es el proyecto. Y ahí hay un tema interesante. Quienes hacen materiales en las escuelas de diseño, hacen materiales, no hacen proyectos de diseño. Todavía hay que hacer el proyecto de diseño. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, bueno, acercarnos a la gente que hace los cultivos de ostras, y ella desarrolló esta pieza que ven ustedes a mano izquierda, allá al final, que es una pieza doble que puede ser puesta en paredes de los muelles o puede ser colgada, que es simplemente un sistema donde se cultivan ostras, hecho con concreto de ostra. Es un material hecho para el propio cultivo. Pero además tiene esa forma de contenedor porque adentro tiene una cápsula que permite a los biólogos de las estaciones que están controlando el agua tener algún tipo de sensor allá adentro para controles de pH o controles de agua, ya que la pieza sirve para eso. O sea que hay una aplicación del material, además del material, y eso es una discusión interesante dentro de las escuelas de diseño. Finalmente, esta sí es la última imagen, lo prometo. Este es uno de los proyectos de esa cosa que se llama el diseño especulativo, el diseño crítico, de los proyectos que más me ha gustado. Yo siempre he sido muy crítico de eso. Algún tiempo estuve un poco como reacio, no entendía, pero finalmente me convencí que hay cosas interesantes por el tema de la provocación. Y lo digo citando a Anthony Duene, de los profesores del Royal College que inventaron eso hace 30 años, y que han creado como estas olas del diseño crítico y todo el mundo quiere hacer diseño especulativo, pero en realidad hay muchas cosas que también, como todas las cosas, se van para unas líneas que uno ni entiende. Pero básicamente, el diseño especulativo de Anthony Rabi, que me parecía, ellos estuvieron en la escuela y estuvimos conversando mucho sobre eso, y es que la idea, que es muy poderosa como metodología, es imaginar futuros, pero futuros paralelos. No son futuros, son futuros paralelos donde se crean unas condiciones y yo diseño para eso. Quiere decir que quienes estén pensando que en el diseño especulativo vamos a diseñar menos, es todo lo contrario. Necesito diseñar más porque esa realidad no existe, por lo tanto tengo que ser creíble de lo que ocurre. Por lo tanto, los objetos necesitan ser mucho más diseñados que los reales, de alguna manera. Por lo tanto, digo esto porque esta imagen me parece súper poderosa porque tiene unos temas éticos importantes, pero también tiene un tema de propuesta de futuro interesante. Es un proyecto de este grupo en Inglaterra que propone que los galgos de carrera, cuando ya no están en las carreras, que muchos de ellos los sacrifican o los venden, pudieran utilizar las capacidades respiratorias para ayudar a las personas con problemas respiratorios. ¿No? Un galgo que años desarrollando una capacidad respiratoria y que de repente no puede correr porque las patas no funcionan, porque ya no corre, pero tiene una capacidad respiratoria. Bueno, sí, podría ser una mascota, pero una mascota... Entonces, bueno, si esto propone algunas cosas éticas que no estamos de acuerdo, ese es el diseño especulativo. Es proponer eso. ¿Qué pasaría si eso ocurre? ¿Cómo ocurre? Y eso pudiera disparar otras cosas. Yo creo que aunque hagamos trabajos muy, muy aterrizados para la industria, como decimos en Latinoamérica, muy en la mano, tienen unos componentes de especulativo, de especulación, porque siempre es un tiro adelante. Si no hacemos un tiro adelante, bueno, a mí no me interesa. A mí hacer cosas que ya hacemos y las repetimos,
vaya, a mí me aburre un poco ya, ¿no? Entonces yo creo que siempre tiene que tener, ¿a dónde tiro yo la piedra? Es otra de las preguntas, pero siempre tiene que estar un poco hacia adelante. Y con esto finalizo. Muchísimas gracias y disculpen lo largo. Si les parece bien, vamos a salir a tomar un cafecito y regresamos en 15 minutos. Gracias. Muy bien, vamos a retomar esta segunda parte. Miren, la idea es cruzar puntos de vista, como dije yo en la mañana hace un rato. Si hay alguna duda de alguno de los proyectos que nos mostró el maestro Ignacio Urbina, o simplemente algún comentario paralelo o referente a lo que se ha expuesto el día de hoy. Déjenme, hice aquí una serie de breves notas que creo que pueden ser el parámetro para arrancar el cruce de opiniones. Fíjense todo lo que nos mencionó Ignacio. Wearables, food design, miniaturización y electrónica, diseño de sonidos, espacio acústico, de repente nos dice ahí, podemos también intervenir. Visiones de futuro, diseñadores abordando problemáticas de la ciudad, diseño y digitalización, realidad aumentada en los proyectos, cómo abordar los futuros, la pandemia y la no interacción, que es así como explicaba, eso me gustó mucho porque es lo contrario a lo que nosotros consideramos desde el mundo del diseño lo óptimo, ¿no? Y aquí la pandemia nos hizo ver el otro lado de la moneda, ¿no? Belleza, eficiencia y funcionalidad, identidad y diseño, desarrollo de nuevas tipologías. Ese punto también me pareció muy, muy interesante, Ignacio. El desarrollo de nuevas tipologías, porque la nueva tecnología lo que exige es prácticamente nuevas tecnologías, ¿no? Creo que mucho del éxito de Apple tiene que ver con eso. Para desarrollo de objetos. Nuevos materiales, tomando en cuenta lo sustentable, dispositivos médicos, inteligencia natural versus inteligencia artificial o inteligencia natural y inteligencia artificial, envejecimiento y diseño. Contrapunteo que mencionaste del trabajo en Cuba de escasez y abundancia también me gustó mucho, muy interesante. Y bueno, cerrando con la provocación y diseño especulativo. Ahí tenemos un mar de puntos. ¿Quién quiere arrancarse? Ahí tenemos micrófonos para que les vayamos dando la palabra. Empezamos aquí con nuestro compañero Oscar. Allá. Aquí, mira, Oscar está aquí al frente. Divídanse la sala en vertical a la mitad. Uh-huh. Sí. A ver, Ignacio, creo que con tu presentación fue evidente tu visión y la visión de Pratt, en el sentido de que, por lo menos lo que yo pude apreciar, es que hay una visión abierta, ¿no? Parados en el diseño sobre lo que se puede hacer para la sociedad. Y aquí nombró Enrique una buena lista, ¿no? de proyectos que tú has tenido contacto de alguna manera. Y lo pregunto porque aquí entre nosotros, y me refiero a nuestro medio aquí universitario y al medio de México, hay una discusión sobre el papel del diseñador actualmente. ¿Sí? Hay gente muy preocupada por la situación social, por ejemplo, de muchísima gente, ¿no? Que es la situación que tiene el país. Dice, entonces los diseñadores tenemos que trabajar para precisamente dar respuesta a este tipo de cosas. Pero yo siempre, bueno, no siempre, efectivamente, he tenido una postura probablemente crítica de los que han estado trabajando en ese sentido, parados en el discurso, ¿no? Más que en el proyecto de diseño, ¿sí? Yo he platicado con algunos y me dicen, es que mira, todo esto que estamos tratando de hacer con la sociedad, con esos grupos marginales, etcétera, etcétera,
pero yo los veo ya en el papel del antropólogo, en el papel del trabajador social, etcétera, y el diseño como tal no acaba de emerger en ese sentido. Entonces, yo no sé, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, el profesor que está allá arriba estaba conversando sobre esa idea del diseño social que viene sonando mucho, con mucha fuerza en los últimos años, que ha movido comunidades completas de diseñadores, pero especialmente ha movido como discurso, ha movido las posibilidades de encontrar recursos y encontrar acceso a comunidades. Se ha escrito mucho y se ha profundizado mucho en las ideas de lo que se llama lo social, y hay investigadores de muchas áreas, especialmente de la antropología, de las áreas sociales, que han trabajado sobre eso. Yo personal tengo una posición muy personal, y es que para mí el diseño tiene un componente que conecta a la gente y que tiene una representación o física o digital, pero que hay una respuesta de algo. Si no hay una respuesta que se produce a través de un proyecto y que hay algo finalmente, bueno, los temas teóricos quedan abrazando una posibilidad de algo que surja. Esto no solamente para los temas sociales, los temas especulativos, por ejemplo, hay mucha... yo he visto proyectos, y por eso mostré ese, que me parece así importantísimo, porque hay un proyecto, hay un objeto, y hay algo con qué discutir a partir de algo. En el área especulativa también se ha creado un discurso potentísimo, teórico, que en muchos casos no tiene una respuesta que podamos ver. Yo sí creo que hay, bueno, y por eso es que estamos todos en esta idea de la educación de tercero, cuarto nivel, que es dónde está el conocimiento, cómo lo dejamos plasmado. Pero yo creo que las áreas de diseño, además de producir conocimiento teórico, necesita producir conocimiento que viene de proyecto, que viene de lo que resulta ser. Si de eso no hay, o no se le llama conocimiento, como yo dije, yo al menos no estoy interesado, ¿no? Porque sí me gusta la divagación teórica, y por eso acepté el resto de estos filósofos de pensar en el poshumanismo, donde no hay objetos, simplemente un pensamiento, pero me parece que es un reto intelectual importantísimo, teórico, que uno puede ayudar a los temas de proyecto, a pensar un poco más, pero que necesita tener finalmente una salida de proyecto. Al menos yo creo que en la historia que conocemos de diseño moderno, por decirlo de alguna manera, contemporáneo, hay teóricos y hay prácticos, ¿no? Y hay probablemente las personas que son como yo, que me gusta y me parece atractivo hacer un trabajo teórico, intelectual sobre lo que pensamos, la reflexión de lo que hacemos, pero al mismo tiempo estoy interesado en lo que resulta de lo que producimos, en lo que resulta de lo que hacemos, y allí es donde está el conocimiento. Creo que habían como desde hace muchos años, siempre poníamos el ejemplo, especialmente en las licenciaturas, no tanto en los másteres y en los doctorados, que los perfiles son diferentes, pero en las licenciaturas uno veía proyectos de fin de grado que eran unos libros de este tamaño, y el modelo era, un modelo ahí más o menos, ¿no? Que no, sin mucho, pero había una investigación fuerte. Y yo lo que pensaba es que no es un problema de peso ni de presencia, y es lo que me parece de proyectos como ese, es que más allá de que querramos o no impulsar el hacer cosas, es que si no las hacemos
estamos perdiendo las oportunidades posibles del diseño. Ahí es donde está porque yo puedo hacer investigación teórica y profunda, válida, toda. Yo creo que hay validez en eso. Lo que no estoy muy seguro es que si no hago físicamente las cosas o digitalmente, trabajar en el diseño, lo que no estoy seguro es que en la producción de eso voy a tener conocimiento que no voy a ver hasta que lo haga. Por eso me parece que hay que hacer los dos al mismo tiempo y con la misma fuerza. Es decir, producir conocimiento a través del hacer, que eso sea conocimiento. Bueno, comentando allá afuera también hace poco que no puede, que a mí especialmente, y esto es totalmente personal, yo empecé a dar clases como en el 95, 96, y en algunos momentos pienso que, bueno, entonces perdí el tiempo, ¿no? Dando clases, si es que lo que yo doy clases no es conocimiento, ¿qué es? ¿No? Porque yo doy clases de esto, de pensar en los conceptos, de entender cómo se hace, además de buscar la forma de... Ahí en ese proyecto es donde me ha gustado dar clases, donde me ha gustado, porque además está conectado con mi práctica. Entonces en algún momento digo, bueno, si eso no es producir conocimiento, bueno, entonces perdí el tiempo, ¿no? Eso es un poco como la sensación que me da. Pero creo que si hay alguna respuesta para esa pregunta que es súper compleja, si hay alguna respuesta, un poco lo que yo les digo a mis alumnos del máster sobre todo, es que si no, en la investigación tiene que haber una investigación de la forma, en la búsqueda de las soluciones, donde hay respuestas que no las veo hasta que no las haga. Por eso tengo que hacerlas. Por eso tengo que validarlas, por eso tengo que hacerlas. Y de ahí saldrán las nuevas tipologías y de ahí saldrán, junto con la investigación teórica, de las nuevas propuestas de diseño. Si eso responde. Hola, buenos días. Comentaba que en el máster de diseño el 80% no son diseñadores. ¿Cómo hacen para jalar estas perspectivas, estas formas de generar conocimiento y demás a que se vuelvan proyectos de diseño de gente que no viene del diseño? ¿Cuál es su proceso y qué retos ha enfrentado? Sí, gracias por tu pregunta. Interesante, eso es una pregunta que nos hacemos a diario, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Es el máster que está en Prat, que es máster en diseño industrial, fue fundado en el año 72, o sea que ya tiene muchos años dando vueltas. Ha cambiado de ser de 2 años a 3 años. Al principio todavía es, pero hubo un tiempo que estaba más restringido. 3 años para quien no es diseñador industrial, 2 años para quien es diseñador industrial. Es decir, tratamos de que en un año hagamos una idea de las cosas básicas del proyecto, ideación, modelos, entender algunas cosas del proceso, con la esperanza de que esa pequeña idea de proyecto pueda estar involucrada dentro de la investigación y después en la propuesta de tesis. Eso por un lado. Y la otra es que quienes proponen... quienes se postulan para el máster de diseño industrial nuestro, sí, es cierto, vienen de otras disciplinas, pero hacen cuando se postulan, tienen que hacer una carta de intención y tienen que presentar un portafolio. Cuando digo portafolio es que, bueno, ¿cómo hace un biólogo que nunca fue diseñador y ahora quiere ser diseño? Pero algo tiene que presentar, porque el máster no es un curso donde yo llego el primer día de clases con el papel y el lápiz para que me enseñen. Tienes que tener una propuesta. Mira, yo quiero trabajar con los metales porque me interesan, porque yo creo que esto de ahí, yo creo que el diseño industrial podría ayudarme. Listo, candidato. O a mí me ha interesado mucho la construcción con las máquinas porque soy bueno para hacerlo, pero soy biólogo.
candidato posible, pero no hay ninguno de nuestros alumnos que se presente el primer día de clase y dice, bueno, a ver, enséñenme diseño industrial. Eso, digo, con las dos cosas al menos podríamos balancear algo. Pero definitivamente ese es el gran reto, cómo se hace para enseñar, para atravesar las interdisciplinas en la formación antes del proyecto. Bueno, lo hacemos, que me parece interesante, lo hacemos desde la disciplina. Alguien que es biólogo hace diseño, pero hace el proyecto. Quiere decir que la interdisciplina no solamente es un tema de impartir el conocimiento, sino también de hacerlo, viene de adentro. O sea que aprendemos también de cómo otras disciplinas aprenden diseño, ¿no? Que eso me parece interesante. Y bueno, por supuesto, como en todos los procesos educativos, nunca hay tiempo. El tiempo siempre es súper restringido, ¿no? O sea, si tuviésemos 30 años para aprender diseño y después empezar a diseñar, sería fantástico, ¿no? Pero digo, un máster son 2 años y ya, y hay que hacerlo en 2 años. Ese es el tiempo de trabajo. Espero que hayan respondido. Hola, Ignacio. Hay varios temas que tú abordas que potencialmente los podemos nombrar como diseño para la interacción, diseño para la sostenibilidad, diseño con perspectiva de género, diseño para los seres vivos. Y justo retomando el título de tu presentación, una pregunta que pues está en los diferentes entornos del diseño es ¿en dónde queda el diseño industrial? ¿Qué pasa con el diseño industrial? A ver, con Enrique apenas llegué el lunes, comentaba esto que me parece que empieza a ser la respuesta de eso, ¿no? Cuando yo estudiaba, y disculpe que me refiera a una cosa casi anecdótica, pero cuando yo estudiaba en Venezuela, de las cosas que me motivaban a mí a estudiar diseño, fue casi por casualidad, pero las cosas más interesantes era con una disciplina donde todos mis compañeros, profesores y todos los que estaban en esa comunidad se hacían las preguntas de hacia dónde vamos, cuál es el diseño. En el primer congreso que se hizo en Venezuela, que participó Carmelo Di Bartolo y otra gente, el título era ¿qué es el diseño industrial? Y eso es en el año 84. Hace 2 meses participamos de un evento en Nueva York con la escuela y otro grupo de gente, y una de las salidas o de los posibles títulos del evento era ¿qué es el diseño industrial? Y dice, bueno, pero ¿por qué tenemos la misma pregunta de hace 40 años? ¿Cuál es el problema de esta disciplina que necesita redefinirse todo el tiempo? Yo no tengo respuesta para eso. Y por eso, en la definición de los bordes, creo que está la definición del diseño industrial. Creo que en la interdisciplina es donde podría estar una buena definición del diseño industrial. Creo que la redefinición de lo que hacemos es parte de la naturaleza de esta disciplina. Lo digo no porque sea una respuesta con mucha base teórica, es simplemente un problema de experiencia. Si lo he visto 40 años ocurriendo más o menos lo mismo, creo que es esto lo que va a ocurrir. Se lo oigo a mis alumnos, lo oigo todo el tiempo, no tengo una definición de eso. Creo que cada quien, y creo que igual a todas las disciplinas, los arquitectos también, cada vez que tengo muchos amigos arquitectos, o que hago proyectos, y digo arquitectura porque está muy cercana en términos de proyecto, hay diferentes arquitectos y cada uno define la arquitectura de manera totalmente diferente.
hay quienes hablan de los espacios, hay quienes hablan del hombre, hay quienes hablan de la historia, de las construcciones, hay quienes hablan... Yo creo que las disciplinas tienen su propia interrogante de quiénes son y creo que eso no hay que pararlo, creo que eso es parte de la disciplina. Lo que me interesa ahora es la definición de esos bordes y es que cuando digo bordes para no decir direcciones o trends o posibles caminos, digo bordes. Por ahí hay algo que no sé si es que hay una entrada o es una salida. Yo no sé si es que tú estás cerrado o es que es un ambiente. Pero esa definición de borde me podría ayudar a entender mejor cuál es el tamaño de lo que hacemos más allá de definirlo. Me parece que la definición del espacio y el espectro de lo que hacemos, al menos para mí, es más interesante que definir qué es lo que hacemos. Porque lo que hacemos, bueno, como ya vimos, tiene como diferentes manifestaciones dependiendo de qué borde toca. Entonces, ese espacio es el que me parece más interesante de la definición. ¿Cuál es ese espacio para definir cuál es ese borde? No sé si eso responde, pero de todas maneras es una pregunta súper complicada. Hola, profesor. Muchas gracias. Em, Mi pregunta es un poco personal, tal vez. Con este trasfondo que usted tiene de venir de un país como Venezuela, que estoy segura que está súper atento a qué es lo que está sucediendo en la economía de ese país, usted como profesor de esta universidad en Nueva York, ¿tiene alguna agenda personal pues de su bagaje histórico como profesional en diseño que pretenda transmitir a sus alumnos que crecieron y estudiaron en un contexto totalmente diferente y digamos que de primer mundo, ¿no? O sea, me parece a mí muy admirable que a un colega con un origen de formación desde un país que ha sufrido una historia muy complicada hasta el día de hoy, pues tenga este espacio de trabajo en una escuela como Pratt. Entonces, desde su persona como profesional, ¿nos podría compartir como qué partes de su agenda como formador tiene para transmitir a sus alumnos que quizás no tienen idea de lo que se está padeciendo en Venezuela en comparación con los jóvenes de su edad, pero que viven allá? Gracias por tu pregunta. A ver, ¿qué parte de mi agenda? Toda. 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 Lo que yo enseño, lo enseño porque viví en esa realidad. La mitad de mi familia está en Venezuela, la otra mitad está afuera, en 17 países diferentes. Mi madre vive todavía en Venezuela. Voy todos los años a Venezuela. Promuevo desde que me fui esta curaduría para promover el trabajo de los diseñadores venezolanos en Venezuela y en el mundo. Como dije, más de 300 diseñadores venezolanos que me conocen, que conozco el estudio, qué hacen, cómo lo hacen, dónde pudieran trabajar, entender, al menos para la comunidad, no para todos los venezolanos, porque solamente soy una persona, pero al menos para la comunidad de los diseñadores, que es donde está más cerca, tratar de comunicar esto. Yo dejé de hacer, cerramos mi estudio, estoy comentando esto porque tú dijiste que era personal, te estoy contando la historia mía, la personal, ¿no? Pero cuando yo me fui en el 2011, cerramos mi estudio en Venezuela, que tenía muchos proyectos y estaba caminando, todavía Venezuela no estaba tan crítico como estuvo a partir del 2014, pero desde el día que me fui a Nueva York, empecé los únicos 2 proyectos que yo estoy haciendo, los estoy haciendo en Venezuela.
estoy haciendo un proyecto para el diseño de tanques de agua para los barrios que están afuera de la ciudad, y eso lo hago remoto con un grupo de amigos. Cuando voy a Venezuela los visito, entiendo que de alguna manera, bueno, es devolver al país donde yo nací algunas cosas de las que aprendo y de las que aprendo todos los días. Eso me parece que cuando digo que mi agenda es completa es porque es imposible que yo me separe de mi historia como venezolano. Por supuesto que vivo en Nueva York y lo visito y paso el drama de dar clases en inglés y todo esto, pero en realidad paso todos los días resolviendo esta idea que no la tiene quien no es inmigrante. Una idea inmigrante. Yo, aunque ustedes no lo crean, y yo estoy muy bien, yo tengo green card, yo vivo en Estados Unidos y estoy muy bien, pero yo tengo el síndrome de la deportación así en la puerta de la casa. En cualquier momento me deportan. Digo yo, así como exageración. Pero es un síndrome de todos los inmigrantes. Ese sentimiento, a menos que seas inmigrante, no lo tienes, ¿no? Porque yo en Venezuela, yo soy de ahí. Yo nunca pensé que alguien se iba a ir de su país. Entonces, bueno, llevar el síndrome de inmigrante, hacer proyectos en Venezuela, pensar cómo, por ejemplo, de las cosas más cotidianas, lo comentábamos ayer cuando fuimos a visitar Tux. Yo estudié en una escuela donde cuando hacíamos un proyecto calculábamos el material en base al material que comprábamos. La lámina mide 2,44 por 1,22, ¿cuántas piezas saco de ahí? ¿Cuál es el desperdicio? Esa era parte del proyecto. Digo, no es que era obligatorio, esa era parte del proyecto. Y en Nueva York, con este tema de la abundancia, parece que eso es irrelevante, pero no importa, pues. Entonces, bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, mis alumnos no hacen eso en mis talleres. Bueno, porque yo tengo eso adentro, ya eso es lo que yo enseño, eso fue lo que yo aprendí, eso es lo que yo puedo aportar como latinoamericano a una sociedad de consumo, donde hay abundancia, y tratar de que eso pase de que se inserte en una idea más humana de cómo vemos el mundo, ¿no? De que no solamente el mundo puede ser visto desde la abundancia, sino que también la escasez tiene una belleza interesante, digo yo. No sé si eso responde tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos hacía una descripción de su personalidad como diseñador y como venezolano, y que de alguna forma lo transmitió o lo transmite en sus clases. ¿Cómo podría, además de esta característica, qué considera que lo distingue como maestro en Nueva York? Como maestro, como diseñador latinoamericano, ¿cómo es que pudo llegar a tener este contacto y estar en esta universidad? A ver, no sé si entiendo tu pregunta, pero creo que es un poco, va alineada con lo que ella preguntó, pero a ver, yo soy diseñador. Resulta que soy venezolano y soy latinoamericano. No es que yo soy latinoamericano que enseño diseño. Yo soy diseñador y enseño en Prat y en Caracas, y bueno, y cuando voy a Londres lo hacemos. Tenemos un programa que lo hacemos con el Royal College y con una escuela en Tokio, y cuando vamos y hacemos talleres, doy lo mismo. Digo yo, eso es lo que yo doy, ha sido mi formación, esa ha sido mi práctica, eso es lo que yo entiendo del diseño. Por supuesto que, a ver, y eso comentábamos allá afuera también, a mí, especialmente en los Estados Unidos y en Europa, a mí no me gusta esta idea de las etiquetas, ¿no? Que bueno, wow, que soy un latino, pues soy latino porque nací aquí, digo, pero yo soy profesional primero que nada. Y bueno, menos mal que soy venezolano. Y
no quiero que piensen otra cosa. Por supuesto, soy súper orgulloso de ser latinoamericano, iberoamericano y venezolano, por supuesto. Pero digo, eso no es lo que me pone a mí a trabajar en un lugar como Pratt. O sea, me pone allí a trabajar porque, bueno, porque mi práctica me produce otra cosa, porque mis discusiones están en otro, que mis raíces y mi identidad produzcan para lo que yo practico otros componentes es otra cosa. Hay otros ingredientes en mi práctica que vienen de donde estudié, de donde vengo, que producen a mi práctica algo que en otras prácticas no se ve. Pero yo no creo que sea por latinoamericano que tengo algo nuevo, y sí. Y sí, porque cuando digo eso es porque la etiqueta tiene esas dos cosas, ¿no? Quien vive en abundancia no entiende la escasez, quien vive en su país no entiende la migración, por lo tanto, esos dos componentes tienen algo nuevo en la práctica. Como esos hay muchos otros componentes, ¿no? que se cuelan y que van pasando. Yo estaría todavía muchísimo más interesado en las cosas que yo paso en mis clases que no son conscientes. No, porque yo soy consciente del proceso, de la metodología, cuánto lo hacemos, el tiempo, cómo lo desarrollamos. Ya creo que probé que puedo hacerlo, lo he hecho 12 años completo, creo que lo puedo hacer. O sea que no creo que haya dudas con eso. Lo que no tengo muy claro es si yo paso en mis clases a mis alumnos, a estos diseñadores que se están graduando, cosas que yo no tengo control, ¿no? Que pasan simplemente porque son parte de lo que yo aprendí o lo que no aprendí, ¿no? Como ustedes somos todos latinoamericanos, los temas de inclusión han pasado por unos sentientes diferentes en Estados Unidos que en Latinoamérica, los temas de, qué sé yo, de las relaciones con las personas. Yo nací en una época donde inventamos el bullying. Es imperdonable que nosotros hiciéramos esas prácticas. Imposible. O sea, pero bueno, en ese momento era yo no me puedo arrepentir de eso. Yo tengo esa información, yo no sé si yo paso eso. Y esa es parte del trabajo que me ha tocado hacer. ¿Cuáles son las cosas de las sociedades nuevas, no solamente las del norte, toda la sociedad que hemos evolucionado para pensar que hay otra gente, que los temas inclusivos son reales, que necesitamos pensar en eso, y qué cosas me impiden, no de las que yo pueda controlar, sino de las que no pueda controlar, ¿no? Esas cosas que pasan por debajo. Y esa era una de las cosas que me interesaban sobre el poshumanismo, que es que y con la inteligencia artificial, los problemas a futuro con la inteligencia artificial no son aquellos que ya vemos, son los que no vemos, son los que se pasan, ¿no? Que no están allí. Puedo tener textos e imágenes que son, ¿no? Que traen mensajes que no los veo, que están invisibles, que están allí y que vienen, que además están pasados por una máquina, ¿no? Que puede producir millones de mensajes al mismo tiempo, que ese es un poco el peligro. Pero por los invisibles, no por los visibles creo que tenemos. Yo no tengo ninguna preocupación con el tema de la inteligencia artificial, por el contrario, me encanta, me parece que es fantástico, me parece que hay unas oportunidades. Siempre voy a tener las posibilidades de evaluar si esto es lo que yo quiero o no. Y las máquinas, hacemos, bueno, como decía Richard Feynman, hacemos y le damos a las máquinas lo que las máquinas mejor hacen. Ponme una imagen que tenga 300 tubos al mismo tiempo y produce 700 imágenes que tengan 300 tubos en la parte de abajo. Eso me tardaría a mí 60 años hacerlo, pero una máquina lo hace en 2 segundos. Entonces, eso es lo que hace la máquina y que lo haga. Y yo decido si eso. Entonces, bueno, yo no tengo problemas con eso. Lo que no tengo problemas es eso. ¿Qué pasa? Las cosas que yo paso que no controlo. Esas son las que me preocupan, digo yo.
Esta pregunta creo que la puede responder cualquiera de los dos, y es si va a haber alguna especie como de agenda de trabajo, colaboración entre la UNAM y Prat o algo así, se viene, ¿no? ¿Están por ahí? ¿Puede ser? A ver, yo respondo rapidito. Una de las intenciones de venir acá, por supuesto, es esto. Esto ya lo hicimos, ¿no? O sea, que me puedo ir, ¿no? Ya hice la tarea, ¿no? Pero una de las intenciones acá es, bueno, ver cómo acercamos estos dos programas, estas dos escuelas. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay que empezar haciendo un piloto. Eso es parte de la agenda. En la agenda de trabajo entre hoy, mañana y el viernes, bueno, algunas ideas de cómo se hace y yo llevarme esa información y empezar a trabajarlo. Aquí, y esto es interesante porque hay como dos procesos que tienen que funcionar en paralelo. El viaje que hice yo a Cuba, hicimos 3 viajes a Cuba, hicimos 2 viajes a Puerto Rico, hicimos uno a Medellín y estoy planeando uno para Perú y uno para Venezuela. El de Venezuela hay que esperar un poquito porque la situación, digo, tengo que contratar guardaespaldas y tal, ¿no? Pero por eso lo estoy dejando un poco para después, pero hay que ir a Venezuela. Ahí es donde yo me hubiese gustado ir primero, ¿no? Pero ha estado más difícil. Esas experiencias que hice yo en esos países fueron totalmente casi interpersonales. Yo monto un curso, yo lo abro y yo me contacto con la universidad y aterrizo con mis alumnos en el sitio, hacemos el taller y después lo producimos. Que en realidad son la base de casi todos los convenios. Hacemos un trabajo individual para ver si podemos trabajar o no. O sea, yo no sé, por ejemplo, si, así mira, el lunes 4 estudiantes del máster se van a Prat 4 meses. ¿Será hacer cómo lo hacemos? ¿Dónde van a vivir? ¿Cuántos créditos? Vaya, hay una logística detrás de cada una de esas que hay que montarla. Y eso es el trabajo así como de la administración de esta operación educativa. Pero al mismo tiempo, bueno, vamos a tratar de hacer alguna experiencia que es esta. Pues. Me invitaron, yo vengo y conversamos y habrá otra que a lo mejor sea con alumnos y vamos haciendo estos 2 trabajos paralelos hasta que finalmente, que es lo que yo espero, que podamos tener una relación de trabajo con esta institución que yo respeto, que tengo una referencia importantísima, que me parece que es como clave para que no solamente tengan una relación con Prat, sino que nosotros tengamos una relación con la UNAM. Eso es lo que a mí me parece más interesante. Porque también por lo de Goliat y David, ¿no? Esta es una universidad que tiene 350.000 alumnos o con una comunidad grande y nosotros somos 5.000. Yo puedo explicar en 2 minutos qué es Prat aquí, pero explicarlo a UNAM, tengo que hacer un seminario allá, ¿no? Vaya, tengo que hacer, vaya, ¿de dónde viene? ¿Cómo? Es una máquina enorme. Por supuesto, no es con la UNAM, es con la unidad de posgrado, que sí, es como más reducido, pero igual, es una universidad muy grande